Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Ya estamos listos para Apocalipsis capítulo 18. Este capítulo pudiéramos resumirlo con una palabra, y esa palabra es juicio. Otra palabra que pudiéramos utilizar es una que tal vez sea más intensa, la palabra ira. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros entendemos correctamente la verdad bíblica, encontramos que nuestro Dios, aunque es un Dios de amor y de misericordia y de gracia, también es un Dios de venganza. Y esta venganza traerá como resultado el derramamiento de su juicio y su ira que lo consumirá todo. Por eso debemos ser suficientemente sabios como para ubicarnos en un lugar que nos libre de ser los receptores de su ira y nos ubique como receptores de su complacencia. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Pero todo se resume en una pregunta, y es esta: ¿qué vamos a hacer con la verdad del Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo? ¿Vamos a recibirlo a Él y su gracia? Porque solo existe un lugar donde puedes recibir esa gracia y es el mensaje del Evangelio. Es la gracia que nos hace entrar a un nuevo pacto. Muchas veces la gente oye esa frase nuevo pacto, que también es el Nuevo Testamento, es la misma palabra, y eso nos dice, esta palabra nuevo nos habla de reino. Hay una relación inherente que ya hemos mencionado entre lo nuevo y el reino. Así que el nuevo pacto es un contrato con Dios para el establecimiento de su reino. Y vas a querer ser parte de ese reino cuando descubras en qué consiste el juicio de Dios. Como ya dije, estamos listos para el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, así que veamos el verso 1. Y una de las cosas que vemos es que Juan está recibiendo continuamente en esta profecía revelación de ángeles. Y estos ángeles siempre vienen del cielo. Lo que trata de decirnos es que Juan está recibiendo la revelación celestial. Y bíblicamente hablando, hay una relación entre el cielo y el reino, así que está recibiendo la revelación del reino. Y como aprendemos en el libro de Zacarías, antes de que venga el reino, debe venir el juicio. Y veremos eso muy claramente esta semana, y también cuando terminemos Apocalipsis capítulo 20, que nos llevará a la Nueva Jerusalén. Entonces, comencemos con el verso 1. Y después miré y vi un ángel, pero este era un ángel diferente, que venía de los cielos, y tenía gran autoridad o gran poder. Y el mundo se iluminó por su gloria. Ahora, recuerden que les dije que cuando vemos escritura, la escritura es la palabra de Dios inspirada. No tiene errores, es perfecta. Pero Dios muchas veces usa recursos literarios, reglas que encontramos en la literatura de ese tiempo, para poder revelarnos cosas y hacer claras ciertas ideas. Si entiendes las leyes de la literatura, vas a entender mejor todo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, todo este capítulo tiene que ver con juicio. Pero antes de que comience, vemos que el mundo entero será iluminado con la gloria de Dios. Permíteme que te pregunte, ¿eso es algo bueno o malo? Obviamente la gente va a decir que es algo bueno, pero la gloria de Dios primero será manifestada por medio de su juicio. Y si no podemos entender este hecho, nunca podremos caminar en obediencia. El juicio de Dios es necesario para que su gloria se manifieste. Por ejemplo, dice en el libro de Ezequiel, y también lo vemos al principio del Apocalipsis, en el capítulo 4 específicamente, donde dice, Santo, Santo, Santo
es el Señor de las huestes. ¿Y qué son huestes? Son ejércitos. Entonces, el Dios de los ejércitos. Hablaremos más de eso en unos minutos. Dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es una referencia a Dios como juez. Y es solamente a través de su juicio que toda la tierra será llena de su gloria. Es un resultado necesario, y por eso es que tenemos Apocalipsis capítulo 18. Así que este ángel viene, y él va a traer la gloria de Dios para llenar a este mundo de la gloria de Dios. Y eso es una definición ¿de qué? Del reino. Pasemos al verso 2. Y él gritó con poder, y en una voz poderosa dijo, ha caído Babilonia, la grande. Ella se ha convertido en habitación de demonios, prisión de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda. La palabra que mejor lo traduce tal vez sea ave repugnante. Estamos hablando de esas aves carroñeras que comen de los cadáveres. Eso es lo que Dios va a traer. Va a traer juicio. Y dice aquí, Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, Dios nos dice en profecía que Babilonia es sinónimo de exilio. Así que cuando Babilonia cae, lo que dice es esto. Está poniéndole fin al exilio. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pasaría si llegaras a un grupo de rabinos estudiosos y les dijeras, quiero que respondan esta pregunta con una palabra? ¿Qué traerá el fin del exilio? Yo creo que si tuvieras 100 rabinos y les preguntaras qué traerá el fin del exilio a todos, todos responderían de la misma forma. La respuesta es el reino. Así que si tienes interés en el reino y quieres que eso se convierta en una realidad, debes entender que Babilonia, el exilio, tiene que terminar y debe terminar con juicio. Entonces, sigamos. Final del versículo 2. Este lugar, Babilonia, encontramos que se convertirá en habitación, una prisión, una jaula para esas cosas que están conectadas con eso impuro, todo lo que está conectado a la muerte. Avanzamos al verso 3. Porque el vino de la ira de su fornicación, todas las naciones bebieron de él. Nuevamente encontramos que esta oración fue construida para darnos revelación. Noten, la voy a leer nuevamente. Dice, porque del vino de la ira de su fornicación, lo que está tratando de decir aquí es que su fornicación, su prostitución, su adulterio, ¿qué es todo eso? Sabemos que nos habla de idolatría. Habla de una religión falsa, una religión que está basada en los deseos de la carne. La idolatría simplemente es cuando yo puedo realizar mis deseos pecaminosos, pero los puedo hacer en un contexto religioso que me hace sentir mejor al respecto, porque no estoy pecando, yo soy religioso. Esa es la idea. Lo que eso nos dice es que ese tipo de religión trae la ira de Dios, sobre todas las naciones. Ahora podemos traducirlo como naciones o podemos traducirlo como sobre todos los gentiles. Algunos podrán preguntar, ¿tienes prejuicios contra los no judíos? No, pero necesitamos entender lo que el término gentil significa y se lo he compartido varias veces. Es importante que lo entendamos con mucha frecuencia. Cuando se usa en el Nuevo Testamento la palabra gentil, se puede traducir como las naciones o los pueblos, pero también tiene otra aplicación. Habla de aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Si un judío se rebela, no puede tener una relación de pacto con Dios. Un gentil que se rebela tampoco puede tener una relación de pacto con Dios. ¿Rebelarse en contra de qué? En contra del Evangelio. Debemos entender que Dios no hace acepción de personas. No se trata de ser judío o no judío, es algo de fe. Se trata de recibir por fe la gracia que establece el nuevo pacto. Así que este juicio caerá sobre aquellos que no tienen una relación de pacto. Eso es lo que dice aquí, que todos los gentiles, todos los que no tienen un pacto, beberán de este vino
y este vino traerá el juicio de Dios. Noten algo más que dice. Leemos. Todos los reyes de la tierra, el liderazgo, estos reinos, ellos entraron en esta falsa religión. Entonces los reyes de la tierra también jugaron a la inmoralidad con ella. Y los mercaderes de la tierra, es decir, los ricos, aquellos que controlan el comercio, dice que también, y de la abundancia de sus lujos, ellos se enriquecieron. De la abundancia de sus lujos, ellos se enriquecieron. Y eso es lo que ellos querían. Ellos querían riquezas para poder hacer los deseos de la carne. Y esta idolatría y sujeción a este imperio les produjo todo esto. Pero debemos entender que el resultado de eso será el juicio de Dios. Ellos escogieron basándose en su carne y van a obtener el resultado de la carne, la cual es la muerte. Esta semana, al momento de esta grabación, estamos involucrados en el primer Parsha, el primer tour de lectura del libro de Éxodo. Y allí, en el libro de Éxodo, tenemos a Moisés cuando llega hasta el mar. E inmediatamente después de que Dios le dice, Moisés, te voy a usar, tú vas a traer redención al pueblo judío. Tú vas a sacarlos de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida. Y todo esto es un paradigma. Es un paralelo de nuestra experiencia al salir del pecado por medio de la sangre del Cordero, quien finalmente es el Cordero de la Pascua, nuestro Mesías Yeshua. Representa nuestra entrada en el reino de Dios. Así que Moisés, aunque al principio estaba indeciso, finalmente acepta. Moisés tenía unos hijos. ¿Qué es lo que él no hizo? No circuncidó a uno de ellos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la circuncisión habla acerca de la muerte de la carne. La redención es la muerte de la carne. Lo que vemos aquí es que Moisés va a hacer el trabajo de redención y no es por casualidad que le nace un hijo, que se le da un hijo y al octavo día tiene que circuncidarlo, pero se descuida y lo olvida. Una razón por la que Dios va en contra de él para matarlo es porque la redención exige la muerte de la carne. Estas son las opciones. Puede ser la carne, tu carne, es decir, tu vida, o puede ser la muerte de la naturaleza carnal que viene a través de la suficiencia de la cruz. Lo que ese pasaje de Moisés nos dice es esto, que habrá muerte. La redención siempre está relacionada con la muerte, ya que Moisés no ejecutó la muerte de forma adecuada, es decir, no circuncidó a su hijo. La muerte estaba visitándolo a él. ¿Pero qué pasó? Su esposa Séfora. Ahora, cuando hablamos bíblicamente y vemos mujeres resaltadas en la Escritura, cuando una mujer es mencionada con frecuencia, le da el contexto de redención. ¿Qué hace ella? Ella entiende que este no es un ataque sin razón a Moisés, sino que sabe que falló en matar la carne. No circuncidó a su hijo. Así que ella va y lo hace. Y ella dice que lo hizo, ¿por qué? Porque yo soy tu esposa por sangre. Literalmente dice, tú eres mi esposo por sangre. ¿A qué se refiere ella? A un pacto. El matrimonio también es un pacto de sangre. Y es otra vez de ese pacto que la mujer se convierte en esa ayuda idónea. ¿Qué hace ella? Ella dice, entiendo el compromiso que hice cuando me convertí en tu esposa, cuando entré en el pacto del matrimonio. Yo debo ser tu ayuda idónea. Yo debo hacer las cosas que tú no puedes. Yo brindo asistencia. Yo te apoyo. Y eso es exactamente lo que ella hace para enfatizar que la redención produce la muerte de la carne. Y eso es exactamente lo que va a pasar aquí. Bueno, avancemos hasta el verso 4. Y escuché otro sonido del cielo diciendo, salgan de ella, mi pueblo. No pierdan de vista la importancia de esta frase. Cuando se habla de la frase salir e ir adelante en hebreo, es el término letzet. Y eso es una palabra muy rica teológicamente. Porque la palabra salir es también el origen de la palabra éxodo. Los rabinos enseñan que cada vez que la palabra letzet se encuentra en la Escritura, muchas veces tiene un contexto de redención. Lo que dice aquí es que cuando
escoge esta misma palabra, salgan de ella, lo que nos está diciendo es que nunca vas a poder salir a menos que primero experimentes la redención. El medio para salir es la redención. ¿Y quién es el Redentor? El Mesías Yeshua. Así que una y otra vez vemos pequeños indicios y claves en la Escritura para enseñarnos, para informarnos, para instruirnos en que solamente a través de la redención que viene por el Cordero es que podremos salir de Babilonia. De la misma manera que solo a través de la sangre del Cordero de Pascua en Egipto fue que ellos pudieron salir de Egipto para ser liberados del yugo. Así que una y otra vez en la Escritura vemos estos paradigmas que se repiten y se repiten y se repiten para que podamos entender las verdades de Dios. Y la única forma de entender no es la primera vez que lo lees, sino cuando lo lees una y otra vez. Y cuando en oración le pides a Dios que sea tu maestro, dependiendo del Espíritu Santo para que ilumine el texto. No viene fácil y no viene rápidamente, pero para aquellos que genuinamente lo buscan con perseverancia, Dios realmente se convierte en su maestro. Nuevamente, en el verso 4, escuché otra voz de los cielos, una que decía, salgan de ella, mi pueblo, para que no se conviertan en partícipes de sus pecados, para que no reciban sus plagas. Aquí podemos ver una conexión entre el pecado y las plagas. Y eso nos dice algo. Es para enseñarnos que cuando vivimos en pecado, el resultado será el juicio de Dios, las plagas de Dios, para que no reciban sus plagas. Verso 5. Porque sus pecados han subido al cielo, dando a entender que Dios va a responder. Y si no nos damos cuenta de que con esa expresión sobre sus pecados, que cada vez que algo sube al cielo, eso exige una respuesta, lo veremos expresado en el siguiente verso o en la siguiente parte de este verso. Dice, y Dios se acordó de su iniquidad. Y hemos visto que la palabra liskor, que significa recordar, cada vez que esta palabra es usada en la Escritura, esa palabra se acordó, siempre produce la actividad o la acción de Dios. Uno de los mejores lugares para ver esto está en el libro de Éxodo, cuando el pueblo se había multiplicado y estaba buscando que Dios hiciera algo, pero Dios guardaba silencio. Y no fue así sino hasta que se observó la fidelidad, que fue vista como el temor a Dios de las parteras hebreas, que entonces y solo entonces Dios recordó su pacto y se movió para producir la salida, el éxodo. De la misma manera, los pecados y las iniquidades suben y Dios se acuerda. Veamos de nuevo el verso 5. Y Dios recordó sus iniquidades. Verso 6. Y está este llamado para pagarle, para visitarla con la retribución que ya puso sobre ustedes, es decir, el pueblo de Dios, y darle el doble de lo que ella ha hecho. Insisto, esto nos hace recordar porque sabemos que bíblicamente dice proféticamente que Dios le ha pagado a Israel con el doble por sus pecados. Dios no hace acepción de personas. Él también va a pagarle a esta bestia el doble por sus pecados. Y aquí podemos ver que Dios puede ser muy bueno o puede estar lleno de ira. No hay lugar intermedio. Así que le va a pagar el doble por todos sus actos. Verso 7. Porque ella se exaltó a sí misma y vivía en sus lujos. Dice, denle dolor y aflicción, porque ella dijo en su corazón, seré como una reina. Ahora, la palabra reina nos dice mucho. ¿Por qué está ahí? Acaba de aparecer. ¿Qué es lo que dijo? Viviré como una reina. Literalmente la palabra leshevit o sentarse. Voy a ser entronada como reina. Una vez más les digo que todo este pasaje tiene que ver con Israel y está escrito primordialmente para aquellos que son parte de Israel, seas judío o gentil, para aquellos que son gente de reino. Y la gente de reino va a entender este libro porque somos el pueblo de la Escritura. Y encontramos que, hablando bíblicamente,
hay una relación entre el Sabbath y la reina. De hecho, para resaltar esto, en la sinagoga, cada viernes en la noche, durante el Kabbalah Shabbat, recibimos el sábado y lo llamamos la reina. ¿Por qué? Porque el Shabbat está relacionado con el reino. Y lo ideal aquí es que el Shabbat o el reino es necesario. Lo que es necesario para el reino es el rey. Pero aquí tenemos exactamente lo opuesto. Esta reina no está buscando al rey. Por el contrario, ¿qué dijo ella? Veamos otra vez el verso 7. En la mitad, ella dice, yo seré o habitaré como una reina, y no habrá ninguna viuda. ¿Qué es esto? No me convertiré en una viuda. ¿A qué se refiere esto? Ella no se convertirá en viuda porque ya no está bajo la autoridad de nadie. No hay rey. Ella está sola, hace lo que quiere y tiene una falsa creencia. Ella dice, no seré una viuda y no veré ninguna aflicción. ¿Y qué significa eso? Que no habrá fin para su reinado. Eso es lo que ella cree. Seguramente todos recuerdan la expresión, come, bebe y cásate. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Incluso la mayoría de las personas en este mundo que viven una vida muy secular o impía, saben que un día vendrá el fin. Pero ella ha estado tan engañada. Recuerden que esto es satánico. Satanás cree que va a triunfar, que tendrá la victoria sobre Dios. Y por eso no puede ver el fin de las cosas. Por eso es que ella dice, yo no veré aflicción. Y esta palabra aflicción también puede asociarse con luto. No habrá muerte para su dominio. Eso es lo que ella cree. Verso 8. Entonces, en un momento, en un día, vendrán sobre ella sus plagas, o sea, el juicio de Dios. La muerte vendrá, y el lamento, y el hambre, y ella será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor quien juzga. Entonces, una vez más, vemos lo mismo, que Dios es más grande, y que su juicio será manifestado, y lo que la Escritura dice aquí, no debemos perder de vista su significado. Cuando hablas del juicio de Dios, ¿viene de qué manera? En un instante, en una hora, y ambos son periodos de tiempo muy rápidos. Y la idea aquí es que desde un punto de vista mundano, y lo veremos desarrollarse en los que son parte del imperio, desde un punto de vista mundano pasará tan rápido que eso es lo que pensarán. Permítanme darles un ejemplo de lo que no se trata esto. En el pueblo en el que crecí, había una fábrica. Y esta fábrica no era muy alta, pero se extendía en una gran superficie. Seguro han visto cuando se destruyen los rascacielos, colocan explosivos y en un momento se derrumban, se vuelven escombros. Pero esta fábrica no podía eliminarse de esta manera y tomó mucho tiempo construirla y de la misma manera tomó mucho tiempo poder destruirla, para poderla demoler. Lo que Dios está diciendo es que Él tiene poder explosivo, porque este imperio va a pensar que es tan fuerte, tan rico, tan equipado, no hay fin en nuestro horizonte. Pero Dios, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él va a causar su fin, su destrucción, así de fácil. Algo que ellos no podrán prever, no podrán creer, pero Dios lo puede hacer. Por eso ha resaltado que Él es fuerte en juicio. Verso 9. Y ellos van a llorar, se lamentarán por ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Y por qué se lamentan? Porque todos sus deseos carnales se volvieron realidad a través de su alianza con ella. Ellos creyeron la mentira de que sería algo eterno y que nunca tendría fin. Ellos creían que podían seguir en esta vida pecaminosa y que su carne sería por siempre gratificada. Deben entender algo. La gratificación de la carne es siempre temporal. No pensamos en eso. Vivimos por el momento. Nunca pensamos que el fin está en el horizonte. Y eso es exactamente lo que Apocalipsis capítulo 18 nos enseña, que el fin en realidad está en el horizonte. Bueno,
Avancemos rápidamente, verso 9. Ellos llorarán, se lamentarán por ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, aquellos que fornicaban con ella, o cometieron adulterio con ella, y vivían en lujos con ella, cuando vean el humo de sus llamas. ¿Qué van a hacer? Bueno, versículo 10. Una vez más, les he compartido cómo Juan fue inspirado por el Espíritu Santo a tomar frases del Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento, a su profecía, para que podamos tener mayor entendimiento de lo que él quiere decir. Y esta idea de pararse a la distancia no es nueva. También ocurrió, ¿dónde? Ocurrió en el monte Sinaí. Si ven en algún momento el capítulo 20 del libro de Éxodo, inmediatamente después de que Dios dice los 10 mandamientos, Dios comienza a moverse. Y aquí está el problema. Israel tenía miedo. Ellos se pararon a la distancia, porque no estaban preparados. No discernieron lo que Dios había venido a hacer y se rebelaron en su contra. Y es exactamente la razón por la cual vemos esta frase en el verso 10. Dice, y se pararon a la distancia. ¿Por qué? Por temor. No era porque no entendían lo que pasaba aquí. Ellos entendían, pero no estaban preparados para ello. Ellos sabían que el juicio venía. Ellos lo vieron. ¿Por qué lo digo? Vean nuevamente. Y ellos se pararon a la distancia por el temor, el miedo, el terror de su tormento. ¿Y qué dijeron? Ay de ti, Babilonia, la gran ciudad, esa ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Déjenme decirles que hay un juicio, y ese juicio viene rápido. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel.
Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a otra discusión y, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. ¿Es bueno verte también, Cristian? Shalom. Shalom. El engaño. Hablamos de este tema en un video reciente, pero ahora vamos a examinar esto un poco más a fondo. Queremos decirle a todas las personas que deben tener mucho cuidado, especialmente en cuanto a algunos que se hacen llamar cristianos. Puede que no necesariamente sean verdaderos creyentes. También examinaremos las Escrituras, que es lo más importante, así que Baruch, si estás listo, comencemos. Muy bien. A manera de introducción, tenemos que en Mateo 24, Jesús advirtió a los discípulos que le preguntaron sobre cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, con una advertencia de que el engaño prevalecería en la tierra. Sus palabras nos advirtieron del peligro de ser engañados. Siendo este el caso, necesitamos entender qué buscar y también debemos ser conscientes de cómo podemos ser engañados. Estos son solo algunos ejemplos, así que Baruch, iniciemos de una vez. Usamos las mismas escrituras en un video anterior, pero son muy importantes. Leamos Mateo 24 del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Tus comentarios, Baruch, sobre este importante pasaje. Bien, allí al final donde dice que muchos vendrán en mi nombre, debemos comprender que el enemigo utilizará a aquellos que profesan ser creyentes. Van a decir que Yeshua es el Mesías. Eso está bien, pero este pasaje busca informarnos que el engaño también estará dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones, con personas que dicen ser creyentes. Siempre debemos ser muy cuidadosos porque solo porque digan que son creyentes, no significa que de verdad lo sean. Como señalaste en ese video anterior, por sus frutos los conoceremos. Y una de las cosas que me indica si alguien es un verdadero creyente es lo que dicen con respecto a las Escrituras. Si dicen cosas que ponen en duda la autoridad y la precisión de la palabra de Dios, entonces no son creyentes. Ahora, mencionamos a cierta persona y no voy a repetir su nombre, pero este libro que tengo en mi mano es la verdad y es totalmente defendible. Esta persona indicó que si yo digo que mi fe se basa en la Biblia, eso es como un castillo de naipes, que si tocas una carta todas se derrumbarán. Eso es mentira. La palabra de Dios es defendible, y cuando miras lo que dice la palabra de Dios, no conozco ningún problema dentro de ella. Así que, atacar las Escrituras es la señal más evidente de que alguien no es un verdadero creyente. Correcto, gracias. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que es muy relevante, especialmente en estos días, Baruch. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero ¿puedes compartir tus pensamientos sobre esta escritura pero tan importante, crítica y relevante para estos días? Una vez más, habrán personas que dirán, «Oh, yo creo que Él es el Señor. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que es el Salvador». Te dirán todo esto, pero si examinas su estilo de vida y su opinión sobre la autoridad de las Escrituras, te darás cuenta de que no son creyentes. El hecho de que digan Señor, Señor al hablar de Yeshua, eso es bueno, pero no significa que sean verdaderos seguidores de la palabra de Dios, ni que realmente lo vean como Señor, es decir, como la autoridad de sus vidas. Si alguien realmente se somete a Yeshua como Señor, creerá en su palabra, y su palabra no solo son las palabras en rojo de algunas Biblias, sino todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo en conjunto es la palabra de Dios. Correcto, gracias. Hablemos de The Chosen o los elegidos. Ahora, la razón por la cual queremos traer esto ahora es porque constantemente nos preguntan, tanto por correo electrónico como en visitas congregacionales que hacemos alrededor del mundo para dar lecciones y conferencias. La gente siempre nos pregunta, ¿qué hay de los elegidos? Que ya está en su 4ª temporada, por cierto. Vamos a hablar un poco al respecto.
En primer lugar, Dennis Jenkins, quien es el creador del programa The Chosen o Los Elegidos, había negado los rumores de que esta producción estaba afiliada a la iglesia mormona, sin mencionar que parte de la alabanza y adoración también está vinculada con Hillsong. Estas dos cosas, nada más, deberían hacer sonar las alarmas, ¿correcto? Aquí tenemos un artículo que dice que Jenkins y su equipo negaron recientemente rumores en las redes sociales de que The Chosen es producido por la Iglesia, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los mormones. Sin embargo, The Chosen es distribuido por Angel Studios, una compañía de transmisión de video que fue cofundada por los hermanos Neil y Jeffrey Harmon, que son mormones. Angel Studios recaudó millones a través de crowdfunding para financiar una serie multitemporada sobre, supuestamente, la vida de Jesús, y la mayoría de los líderes mormones también autorizaron la filmación de las escenas de la temporada 2 de The Chosen en una réplica de Jerusalén que les pertenece a los mormones, cerca de Goshen, en Utah. Creo que lo que necesitamos analizar es que, aunque en un principio Dallas Jenkins negó los rumores, posteriormente se le ha citado en ellos y se puede investigar. Él tiene publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, donde ha confirmado que sí, que según él todos somos hermanos, todos tenemos la misma fe. Eso nada más ya debería hacer sonar las alarmas. La iglesia mormona, lo hemos expuesto en videos anteriores, es una secta. Es ciertamente demoníaca, no predican el mismo evangelio de Jesucristo y cuando se asocian, como ya dije, con Hillsong, todas esas cosas realmente hacen sonar las alarmas. Él mismo ha confirmado incluso que no todo es bíblico, que ha usado mucha de su imaginación para el contenido, lo cual es muy peligroso, y yo cuestionaría qué evangelio están presentando verdaderamente. Antes de analizar un poco más en detalle, incluso al protagonista, ¿qué comentarios tienes? Bueno, yo nunca he visto ni un episodio de este show, pero como señalaste, debido a numerosas preguntas, he hecho un poco de investigación. También he recibido tu ayuda para esto y te lo agradezco. La conclusión es que es una serie que no está basada en la Biblia. Toma algo de verdad y luego la distorsiona y la pone en un contexto diferente. Y a menudo con un mensaje o una conclusión diferente. No es nada nuevo. Hablé hace poco con alguien que dijo, bueno, la serie hace que la gente piense en el Señor, hace que la gente piense en la Biblia. Conozco a personas que la han visto y han comenzado a leer las Escrituras. Bueno, eso está bien. Pero sigue siendo algo muy peligroso y, por lo tanto, personalmente no recomiendo nunca ver esa serie ni alentar a otros a verla. Correcto. Ahora profundicemos un poco más para aquellos que piensan, bueno, pero me gusta la serie. Tal vez sean detalles que podamos ignorar. Hay algunas cosas que debemos señalar. En primer lugar, el actor principal está involucrado con el Papa. Eso solo debería ser de gran preocupación. Entonces, hemos destacado cosas sobre el Papa en videos anteriores. En mi humilde opinión, es un hombre muy malvado y con una agenda muy perversa. Y si una persona se alinea con el Papa en la Iglesia Católica, para mí eso es muy preocupante. Lo que sigue es importante. Cuando este actor se preparaba para grabar la película La Revolución de Jesús, de la que hablaremos en breve y que fue estrenada en febrero de 2023, él confirmó, y lo puedes investigar por tu cuenta, este actor llamado Jonathan Roumie fue a orar a la tumba de Lonnie Frisbee y empezó a orarle a él. Luego hablaré de quién fue Lonnie Frisbee para quienes no lo sepan, pero la tumba de este hombre está ubicada en la antigua Catedral de Cristal, lo cual ya es preocupante en sí mismo. Probablemente haremos un video sobre quién fue el Dr. Schuller y la Catedral de Cristal en el futuro, pero básicamente estaba diciendo que estaba orándole a él, que quería una señal de parte de él si debía seguir adelante con el proyecto. Así que básicamente estaba sentado junto a su tumba, lo cual es una práctica de la nueva reforma apostólica. Ellos promueven lo que se llama succionar tumbas o empaparse en las tumbas, donde intentan comunicarse con una persona muerta y absorber parte de esa supuesta unción. Ahora quise poner este pasaje de Deuteronomio 18 del 9 al 12 allí para aquellos que dicen, bueno, eso no es dañino, no le estaba haciendo daño a nadie. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a seguir las abominaciones de esas naciones.
No será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la hechicería, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, o uno que llama a los muertos. Porque abominación es al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a esas naciones delante de ti. Esto es lo que este hombre ha hecho, es una abominación seria y detestable ante el Señor. No es algo que deba tomarse a la ligera. Antes de continuar con el mismo actor, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios en este punto. Estoy de acuerdo contigo. Estas son actividades de sectas. Como leíste en el libro de Deuteronomio, no son actividades permitidas por Dios y abren a la persona a la influencia de demonios, de espíritus impuros, de entes inmundos. Y mencionaste a la Nueva Reforma Apostólica. Esas personas que son parte de ese movimiento y tienen la misma teología, van en contra de las Escrituras. Están haciendo cosas que abren a la persona a la fuente equivocada de influencia, y es solo otro ejemplo de cómo el ataque viene desde adentro. Y uso ese término en su sentido más amplio, dentro del cuerpo o de aquellos que profesan ser parte del cuerpo, pero que en realidad son siervos del enemigo, en lugar de ser siervos de Dios. Gracias. Este actor también es parte o miembro, y una vez más pueden investigarlo ustedes mismos. Esta entrevista está disponible fácilmente en YouTube. Él es miembro de los Caballeros Templarios, que es un brazo de la masonería. Ahora puse allí una descripción que dice que el nombre completo de los Caballeros Templarios es Órdenes Religiosas Militares y Masónicas Unidas del Templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta. Es una orden fraternal afiliada a la masonería. Eso les repito, hermanos y hermanas, y les recordamos que tenemos un video sobre el tema de la masonería. Es algo totalmente demoníaco. Así que una vez más les pediría a aquellos que ven The Chosen que miren de cerca al actor que utilizan para representar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está su fruto? Yo veo todo lo contrario. Tus comentarios, Baruch. Bueno, no puedo estar seguro de esto, pero si miras esta imagen de los anillos, pueden ser anillos nazis. No creo que tengan nada que ver con la logia masónica. Quizás esté equivocado. Pero hay un anillo muy similar a esos que los nazis, bajo el liderazgo de Himmler, tenían un anillo como este. Así que esto simplemente manifiesta esa gran mezcla de cosas que son impías, prácticas que utiliza el enemigo y que se están presentando abiertamente. Para mí es una evidencia clara de que esto no es algo en lo que debamos participar. No son las películas que debemos ver. Y cuando personas así están detrás de ellas, debemos tratar en lo posible de evitarlas. Y la Escritura nos dice, Baruch, que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Debemos estar muy atentos. Veamos un par de escrituras en Gálatas 1, del 6 al 9. Me maravillo de que os apartéis tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente, que no es otro. Pero hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anuncia otro evangelio diferente del que han recibido, sea anatema o maldición. Tus comentarios, Baruch. Bueno, me pregunto qué dirán muchas personas sobre el apóstol Pablo. Son palabras fuertes las que dice aquí. Si alguien predica un evangelio que no es bíblicamente sólido, uno diferente al evangelio que enseñó Pablo y los demás apóstoles, ¿qué dice al final? Sea anatema, sea maldito. Pablo utilizó palabras muy fuertes. Nuestra intención al señalar a estos individuos simplemente es llamar la atención de la audiencia hacia la maldad que hay detrás de sus obras, para que no sean perjudicados por ellas. Y recibimos muchísimas críticas por eso y nos dicen, ustedes no están siendo amables, no deberían exponer esas cosas, eso no es amor, eso no es gracia. Pero cuando leemos la Biblia, Pablo lo dice y todos estamos de acuerdo en que esto está escrito en la Biblia.
Si alguien tergiversa la verdad, ¿cuál es la conclusión? Que sea anatema o maldito. Lo que está diciendo es que esa persona no lo hace por error. Esa persona está en conexión con el enemigo. Como señalaste, el enemigo es el padre de las mentiras y del engaño. Hemos hablado mucho sobre el engaño. Y cuando tú promueves esas cosas que engañan a la gente, eso significa que perteneces al enemigo y no al Salvador. Este es un texto genial que nos muestra la actitud que debemos tener cuando las personas distorsionan intencionalmente la verdad bíblica. Amén. Y siempre recordamos Efesios 5:11. No tengan nada que ver con las obras del enemigo, sino que antes bien denúncienlas. Así que es un mandamiento el que tenemos. Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Tus comentarios, Baruch. Bueno, hoy en día encontramos que con mucha frecuencia la gente no está dispuesta a hablar sobre una de las cosas a las que se refiere este pasaje, y eso es a un Dios que juzga, que hay un Dios de ira que ejecutará venganza. Es muy importante que veamos eso. Queremos que la gente conozca al Dios de la Biblia, no al Dios que al mundo le gusta imaginar, que es siempre benevolente, siempre perdonador, siempre tolerante y aceptador. El peligro que veo en eso hoy en día es que hay una perversión de la gracia. Es una gracia que compromete sus valores, aceptando y tolerando a todos. Pero no es así. La gracia está vinculada a la verdad. Y la gracia odia todo lo que sea contrario a la verdad. Así que realmente debemos tener una comprensión bíblica de la fe que revela la Biblia, y no la versión diluida y pervertida que presenta Hollywood, junto a esas personas para quienes la autoridad de la Escritura es algo relativo y manipulable. No queremos ser como ellos. Queremos escuchar la verdad y aplicarla a nuestra vida y compartirla con los demás, porque es en la verdad donde encontramos vida, vida eterna, y el estilo de vida que Dios está llamando a su pueblo a vivir hoy, en esta era actual. Correcto, gracias. Vamos a hablar sobre Greg Laurie en breve, pero esto va de la mano con las preguntas que nos han hecho sobre la película La Revolución de Jesús, que estoy seguro que muchos de ustedes ya han oído sobre ella, y que se basó en el movimiento de Jesús que se estableció en los años 60. La película en sí muestra cómo Greg Laurie llegó a la fe. Él es parte de ese movimiento. Uno de los personajes clave en la película es el que interpreta a Jonathan Rooney, el mismo actor de The Chosen. Un personaje clave allí fue un caballero llamado Lonnie Frisbee, quien aparentemente fue la chispa que dio inicio a todo ese movimiento. Pero estas son las cosas que debemos discernir y considerar. Para quienes no lo saben, Lonnie Frisbee murió a los 43 años de edad debido al SIDA, a complicaciones por SIDA. Él admitió que regularmente participaba en fiestas y usaba drogas, los sábados por la noche antes del servicio del domingo en la mañana, y que sostenía relaciones homosexuales el sábado por la noche para luego predicar el domingo en la mañana. Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, también fue una persona clave en ese movimiento de la década de los 60, y una de las cosas que probablemente deberíamos preguntarnos es, ¿qué fruto hubo allí? Muchas personas saben que Chuck Smith escribió un libro en 1979 afirmando que el mundo terminaría en 1981. Él afirmó que el rapto ocurriría en 1981 y que el mundo terminaría en 1988. Esa, por supuesto, fue una profecía falsa. Ahora, personalmente, no tengo duda alguna de que Dios puede usar a quien Él quiera para sus planes, pero solo estoy cuestionando qué evangelio estaba realmente involucrado en ese movimiento, porque cuando la gente dice, sí, nosotros amamos a Jesús, pero aún así promueven el consumo de drogas como el LSD y defienden la homosexualidad, para mí, eso es un engaño.
porque no debemos seguir en el pecado. El arrepentimiento es el elemento clave que se ignora mucho en estos días. El arrepentimiento también se ignoró en ese movimiento. Lo que fomentaban era, todo está bien, seamos inclusivos, no importa lo que hagas, siempre y cuando ames a Jesús. Así que realmente cuestiono eso. Y creo que el uso de drogas por sí mismo ya te abre a lo demoníaco. Pero antes de continuar con Greg Laurie, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Yo sé muy poco sobre este movimiento. Oí lo que dijiste sobre el uso de drogas, la falta de arrepentimiento y el estilo de vida alternativo, haciendo abominaciones antes de subir al púlpito los domingos. Obviamente estas cosas son muy pecaminosas. No son el fruto que un verdadero creyente demuestra, uno que está ungido para compartir la palabra de Dios. Ahora, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero debemos entender que existe un llamado y ciertas características que tienen los creyentes, especialmente quienes quieren ejercer el liderazgo, y debemos afirmar la justicia. Todos luchamos a veces, pero nuestra tarea es afirmar la justicia y nada menos que la justicia, que es el estándar de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, sean perfectos. ¿Soy perfecto acaso yo? No lo soy. Pero el estándar es que cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podemos vivir una vida que refleje los estándares de Dios. Es algo alcanzable. Nos quedamos cortos, pero deberíamos estar creciendo y madurando hacia allá. Y cuando miramos movimientos como este, como bien señalaste, son muy, pero muy débiles al hablar sobre el arrepentimiento. Y solo porque alguien dice, y lo escucho todo el tiempo, hay una persona que creo que es altamente problemática, una mujer que da lecciones bíblicas a hombres y que realmente no enseña la Biblia en lo absoluto. Enseña experiencias y emocionalismo, y me refiero a Heidi Baker. Ella siempre dice cuánto ama a Jesús, pero si escuchas su teología, si ves con quién se asocia, con personas como Kenneth Copeland, por ejemplo, descubrirás que hay grandes problemas en ella. Así que solo porque alguien diga amo a Jesús, eso no les da el sello de autoridad. La gente dice, Señor, Señor. La gente dice, amo a Jesús. Pero viven, predican y enseñan cosas diferentes que están en conflicto con la autoridad de la Escritura. Ten cuidado, sé precavido. Por eso estamos haciendo este video, para advertir a la gente sobre tales falsedades que están dentro del cuerpo de creyentes. Y nuevamente uso este término dentro del cuerpo de creyentes de manera muy amplia, para incluir a cualquiera que diga tener fe, aunque realmente no sean parte del cuerpo de creyentes, pues muchos de ellos no lo son. Correcto, y también estamos hablando sobre Greg Laurie, porque me han hecho preguntas sobre la película de la Revolución de Jesús. Yo personalmente tengo muchas preocupaciones. Creo que él predica un evangelio muy diluido. En el 2022 publicó un libro titulado Lennon, Dylan, Alice y Jesús, la biografía espiritual del rock and roll. ¿Cómo alguien puede poner a nuestro Señor y Salvador en la misma categoría que John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper? Para mí eso hace sonar las alarmas de inmediato. ¿Él insinúa que estas personas son cristianas? Eso no podría estar más alejado de la verdad, no importa cómo se hagan llamar. Veremos un par de ejemplos de eso. Ahora, este es Alice Cooper, y una vez más iba a usar el video, pero no lo haré. Es simplemente demasiado gráfico. Por sus frutos los conoceréis. ¿Representa esto a un creyente en Yeshua HaMashiach? Ciertamente no. Y estas son fotos muy pero muy suaves de sus conciertos que elegí para poner aquí. Estamos hablando de actos realmente demoníacos. Incluso en una de las entrevistas que pueden buscar en internet si desean verla, cuando Greg Laurie entrevistó a Alice Cooper. Alice Cooper dijo, bueno, sabes, yo soy un rebelde, pero Jesucristo fue el mayor rebelde que hemos conocido. Y Greg Laurie estuvo de acuerdo. Jesús no fue un rebelde. Él no es un rebelde. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese enfoque irrespetuoso para mí es muy peligroso. La participación de John Lennon en el ocultismo está muy bien documentada. Él solía admirar abiertamente a Aleister Crowley, quien se proclamaba a sí mismo como el hombre más perverso de la tierra.
Lennon constantemente, en su biografía y en otros libros, proclamó haber hecho pactos con Satanás. Entonces, ¿cómo alguien puede sugerir que una persona así sería cristiana? Bob Dylan es otro que también ha sido citado en muchos videos y entrevistas. Él mismo ha dicho en ocasiones que ha hecho un pacto con el diablo, a quien llama el jefe del mundo que no podemos ver, y le debe a él todo su éxito. Estas son cosas con las que simplemente recomendaría que la gente tenga muchísimo cuidado. Y como sabemos también, Greg Laurie fue siempre muy cercano a Billy Graham, así que para mí es muy pero muy peligroso cuando la gente hace estas campañas, estas cruzadas, dicta grandes conferencias y llevan a la gente a lo que según ellos es un nuevo nacimiento, pero no se habla de arrepentimiento. Solo toman una decisión emocional en el momento, pero no hay ningún fruto bueno que se manifieste a partir de allí. Eso me genera gran preocupación. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? Conozco muy poco sobre Greg Laurie. He oído su nombre. Aparte de eso, nunca lo he oído predicar. No sé mucho sobre el movimiento de la Calvary Chapel. He visto esa denominación y sus congregaciones en varios lugares a los que voy, especialmente en los Estados Unidos, pero realmente tengo un conocimiento limitado al respecto. Pero afirmo totalmente lo que dices sobre estos individuos que se presentan como Alice Cooper, de una manera muy demoníaca, con todo ese simbolismo encima. Él podría decir, bueno, esto es para la audiencia, pero eso no es lo que hace un creyente. No hacemos cosas para la audiencia. ¿Qué dice Pablo? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que, lo mismo pasa con lo que estamos haciendo. Puedo decirte, Christian, y sé que lo sabes, pero muchos de estos videos que hacemos, a muchas personas que dicen, oh, yo soy un creyente, a ellos no les gustan algunos de nuestros videos. Y está bien, no los hacemos para gustarle a nadie. No los hacemos porque busquemos ganar seguidores. Los hacemos por amor y preocupación, y como una advertencia, porque lo que estamos presenciando hoy, y lo mencionamos en videos anteriores, con personas como Andy Stanley, y creo que Greg Laurie pudiese ser un caso similar, quieren atraer a la gente, y para hacerlo están dispuestos a comprometer la verdad, y están dispuestos a hacer una presentación que sea más mundana, más de lo que la gente quiere ver, en vez de lo que es apropiado para que las personas de fe presencien y reciban. No hacemos cosas para tratar de captar seguidores. Hacemos lo que hacemos porque creemos que es la verdad y que son cosas que glorifican a Dios. Y cualquiera sea la respuesta, eso se lo dejamos a Dios. No somos llamados a manipular respuestas, somos llamados a declarar la verdad, a hacerlo en amor, reconocer la autoridad, el señorío del Mesías, someternos a eso, y los resultados le pertenecen a Dios. Él recibe la gloria, no es para que los humanos la reciban. Correcto, gracias. Romanos 1:28. Y como no les gustó tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Hablamos de este versículo en otro video, pero ¿es esto lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo eso, y creo que el final de este versículo es muy importante. Hacer cosas que no convienen, que no son apropiadas. Me gusta el versículo que habla en Tito 2:12 acerca de tener una mente sobria y hacer cosas que rechazan la impiedad. Eso es lo que no es apropiado, la impiedad. Debemos vivir rectamente y con una mente sobria en esta era presente. Lo que estamos viendo es que los que caminan en la fe y la gente del mundo en algún momento van a colisionar. Y el problema es que hay muchas personas que se hacen llamar evangelistas, pero están tratando de utilizar las cosas del mundo para promover el reino de Dios, y eso es incorrecto. Esa no es la metodología adecuada. La metodología adecuada es vivir rectamente, hablar la verdad, enfatizar el Evangelio y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Y al defender esos estándares, Dios nos bendecirá. Pero
Hoy estamos viendo a muchas personas comprometiendo esos valores para ganar una multitud, para aumentar su número de seguidores. Esto no es lo que hace un verdadero creyente. Correcto, gracias. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad entre los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tus comentarios, Baruch. Una cosa que diré es que Él les ofreció la verdad para que ellos pudieran ser salvos. Podríamos irnos por una tangente, pues este es un gran verso para contradecir una falsa enseñanza que existe sobre la predestinación, propuesta por el calvinismo. Vemos que Dios les da la verdad para que puedan ser salvos, así es como literalmente podría traducirse, para que puedan ser salvos. Podrían serlo, pero debido a que no recibieron el amor de la verdad, rechazaron la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Como hablamos en otro video, al rechazar la verdad, invitas al engaño, la mentira a tu vida. Y cuando somos engañados, caminaremos con el enemigo, lo cual traerá la condenación con la que concluye este versículo, para que sean condenados porque no creyeron a la verdad. Es la segunda vez que nos lo dice. Rechazaron la verdad y aquí está el problema. Se complacieron en la injusticia. Cuando tienes al Espíritu Santo en ti, la injusticia o el pecado no te generan placer. El pecado produce convicción, te trae dolor, te genera sentimientos que dicen, esto no está bien, esto no es correcto, y causan que le des la espalda al pecado. El problema hoy en día es que muchas personas, evangelistas incluso, se presentan como pertenecientes al mundo, utilizan música mundana, visten de una manera que refleja la moda mundana, en vez de expresar una conducta digna de quienes enseñan y comparten la palabra de Dios. Gracias. Efesios 5:11. Tocamos este punto más temprano hoy. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, denunciadlas. Una escritura muy importante, Baruch. Baruch, creo que una de las cosas, antes de mirar rápidamente Ezequiel, es que hay 3 problemas principales que veo en estos días. No hay temor a Dios y por lo tanto no hay reverencia por Dios. Las personas buscan mensajes que hagan cosquillas a sus oídos, como lo dice la Escritura. Solo quieren oír, Dios es amor, y ambos sabemos que Dios es amor. Juan 3:16 nos dice que Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Pero, ya sabes, la gente olvida que lo último que hará Jesús es regresar para juzgar a la humanidad. Creo que a la gente se le olvida esto o no lo toma en serio. Y hemos hablado sobre esto antes, pero llegará el día en que toda rodilla, no solo la de los creyentes, sino toda rodilla, se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Creo que la gente no lo está tomando en serio hoy en día. ¿Qué opinas al respecto, Baruch? En primer lugar, todos esos puntos son muy buenos y precisos, especialmente el primero. Y vemos que somos llamados a alertar a las personas, como dice Ezequiel 33:6. Si no alertamos a la gente, si no hablamos y les decimos lo que está mal, entonces, como dice allí al final, demandaré la sangre de este individuo al centinela, porque conocía la verdad, pero la ocultó, no la compartió. Así que tenemos una tarea que hacer, y queremos ser fieles a eso. Y, nuevamente, hacemos estas cosas por amor, porque estamos preocupados de que las personas estén siendo descarriadas y vean a personas que profesan ser evangelistas, pero que están bajando los estándares de Dios y están llevando a la gente a creer falsedades. Como ese libro que mencionaste sobre John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper, y Jesús. Tal como te pasó a ti, solo escuchar esos nombres juntos. Todos somos pecadores, lo sé, pero juntar esos nombres como el título de un libro simplemente no está bien, no es adecuado.
Son personas conocidas por sus estilos de vida y por las palabras que han dicho. Todo eso es muy problemático. Amén. Y como acabamos de mencionar en Ezequiel 33:6, necesitamos hacer sonar la trompeta. Muy, pero muy importante. Así que, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. En un video anterior, concluí con estas mismas palabras: despierta. Hay un gran engaño en el mundo y, desafortunadamente, gran parte de ese engaño proviene de dentro de la casa de Dios, de aquellos que profesan ser seguidores del Mesías. Pero, como hemos dicho, sabemos que el engaño vendrá de aquellos que dicen: «Oh, yo creo que el Mesías es Yeshua, Jesús de Nazaret, yo creo en él». Aunque proclamen eso, sus palabras, su estilo de vida y lo que promueven no está fundamentado en la verdad. A medida que nos acercamos más y más, o como los creyentes solemos decir hoy por hoy, cuando vemos que las cosas están convergiendo hacia los últimos tiempos, cumpliéndose lo que está escrito, necesitamos despertar, estar conscientes y estar en la palabra de Dios. Debemos comprender que somos llamados a ser un pueblo escogido, diferente, que no sigue los caminos del mundo, y se avecina una colisión entre las personas de la fe y los que pertenecen al mundo. Ellos nos odian, nosotros los amamos, pero no comprometeremos la verdad. Así que levántate y prepárate a defender la verdad. No te arrepentirás de haber tomado esa gran decisión. Bien, hermanos y hermanas, esperamos que este video les haya bendecido. Si no se han suscrito al canal, les pedimos que consideren hacerlo y que le den like y compartan este video. Gracias, Baruch, por tu tiempo, fue de gran bendición. Baruch Corman en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos para que sean bendecidos y que nos acompañen en el próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Shalom y bienvenidos a Israel. En este episodio de Cortos del Apocalipsis, nos enfocaremos en el Anticristo y mencionaremos algunos aspectos sobre el Anticristo, su carácter, cuál es su propósito y qué es lo que hará. Lo primero que debemos recordar es que en los últimos días habrán dos bestias, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel. La primera es llamada el carnero, el cual emergerá de lo que se conoce como Parás Umidai. Estamos hablando del antiguo imperio de los medos y los persas. Hoy en día se encuentra en el área donde queda Irán, y se levantará una coalición de naciones que conformará este imperio. Este imperio, conocido como el carnero, causará gran devastación, problemas e inestabilidad en el mundo. Sus acciones causarán una tremenda desesperanza y desesperación generalizada. ¿Pero qué ocurrirá? Habrá otra bestia que se levantará. Esta, según la Escritura, surgirá de Europa, y esta bestia es llamada el Chivo. Este imperio destruirá al carnero, lo someterá y gobernará sobre el mundo entero. La gente inicialmente, y quiero enfatizar eso, el mundo inicialmente estará muy feliz por la llegada del chivo. Pero esto es lo que debemos entender. Será a raíz del chivo, de este imperio, que se originará en Europa, será de este imperio que el anticristo
asumirá el liderazgo. Así que él, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que su imperio se levantará de manera inesperada y que gobernará el mundo entero. Y en algún punto, él asumirá el liderazgo y se convertirá en el máximo líder del imperio, en ese gobierno único mundial. Cuando hablamos de la bestia final, la que Daniel llama el chivo, sabemos por el libro de Apocalipsis que habrá una ramera, y esa ramera se sentará sobre la bestia. ¿Qué significa eso? Bien, la ramera representa la idolatría, un espíritu de idolatría, es decir, un espíritu de egoísmo, un espíritu de orgullo, con el que la gente intentará justificar su propia conducta pecaminosa. Todos querrán hacer lo que les parece correcto ante sus propios ojos y hacer que la religión funcione de acuerdo a sus deseos, lo que les produzca placer. Esta es la ramera, y que la ramera se siente sobre la bestia significa que esta forma de pensar será la que dominará al mundo. Será aceptada y promovida por la bestia, por este gobierno mundial, por este imperio maligno, pero será aceptada solo temporalmente. ¿Por qué lo digo? Porque llegará el día en el que el anticristo querrá destruir a la ramera, es decir, que él hará cesar el espíritu de la ramera. ¿Por qué? Pues la ramera es un espíritu religioso de idolatría, y sabemos que ese espíritu religioso dirá: hagan lo que quieran, adoren de la forma que quieran, tú estás a cargo y tu religión justificará cualquier acción que tomes. Pero el anticristo querrá ser adorado. Sabemos que el anticristo está conectado a un espíritu satánico de orgullo y, por tanto, cuando se sienta seguro en su posición de liderazgo, querrá que la ramera sea destruida, es decir, él buscará forzar al mundo a adorarlo a él. Hablaremos más al respecto en un momento. Avancemos al siguiente punto, y es el siguiente. El anticristo, ese término, se menciona en Primera de Juan, y vemos que en esa epístola el espíritu del anticristo será uno que negará la divinidad del Mesías Yeshua. Es decir, que el espíritu del anticristo no aceptará que el Mesías es el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios. Él lo rechazará, así que el espíritu del anticristo niega la divinidad del Mesías y, por tanto, niega la Trinidad. ¿Qué otra cosa sabemos con respecto al anticristo? Él es el hombre de iniquidad. Él se opondrá a la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Él estará en contra de la Torá. ¿Y cuál es el mensaje principal de la Torá? Deberías saberlo, porque es algo fundamental en las Escrituras. El Mesías lo enseñó. Cuando le preguntaron al Mesías, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos?, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, corazón, mente, alma y fuerzas. Eso significa poner a Dios en primer lugar. Y dice, el segundo mandamiento es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el primer y el segundo mandamiento en importancia, que caracterizan a toda la ley, tratan del amor, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Luego, el resto de los mandamientos nos enseñan justo a hacer eso, a aplicar las instrucciones de Dios en nuestra vida, con la guía del Espíritu Santo, para caminar en amor. Así que el anticristo, siendo el hombre de iniquidad, no se interesará por el amor, por negarse a uno mismo, por bendecir a los demás. Él estará totalmente consumido por el orgullo. Inicialmente, luego de asumir el liderazgo de la bestia, de ese gobierno mundial, ese imperio único hará algo. Él sabe cuán importante es Israel para el plan de Dios.
Él sabe que Israel debe llegar a la fe para que se cumplan los propósitos de Dios, y me refiero al establecimiento definitivo del reino de Dios. ¿Qué hará Él inicialmente? Él hará muchas cosas aparentemente buenas para Israel, para el país y para el pueblo judío en general. Él querrá ser considerado una bendición para Israel, pero será solo con un propósito: hacer que Israel no obedezca a Dios. Sabemos algo más. Sabemos que Él será rechazado por Israel, y llegaré a ese punto en breve. Otro elemento que quiero compartir es el siguiente: que Él realizará muchos milagros. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que Él hará que fuego descienda del cielo. Habrá grandes señales y maravillas. Y ya que Él estará empoderado por Satanás, quien es el padre de la mentira y del engaño, todos estos milagros que Él hará tendrán justo ese mismo propósito: engañar a la gente. El espíritu del anticristo, ese espíritu de impiedad, está repleto de mentiras, de engaños y del rechazo de la verdad. Bien, ¿cuál será uno de sus eventos cruciales? Leemos en algunos lugares de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y también en el 11, sobre un evento llamado la abominación desoladora. También vemos que esto es mencionado por el Mesías en el libro de Mateo 24, verso 15, al igual que por Pablo, dándonos información clara sobre lo que es en la segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Allí, Pablo dice que este hombre de impiedad, el hijo de perdición, hablaremos más sobre él cuando vayamos concluyendo este corto video en un momento, nos dice que el anticristo se querrá presentar a sí mismo como Dios. Ese es el espíritu satánico. Sabemos por el profeta Isaías que Satanás quiere establecer su trono sobre el trono de Dios. Él quiere ser el supremo y quiere ser adorado. Él quiere ser Dios. Pero no lo es. Es un engañador y un mentiroso. Así que este anticristo entrará al lugar santísimo, en el que la presencia de Dios, Shechinat Hashem en hebreo, la presencia del Dios viviente, la gloriosa presencia de Dios, habitaba entre los dos crubim, los dos querubines, y encima del trono de misericordia o propiciatorio del arca del pacto, en el lugar santísimo. Él entrará allí, Él se sentará tal como si la presencia de Dios estuviese allí, y se proclamará a sí mismo como Dios, y todo el mundo tendrá que adorarlo a Él. Ahora, sabemos algo. La Biblia habla sobre Etzerá, Gile y Jacob, el tiempo de angustia para Jacob, es decir, para el pueblo judío. Y eso sucederá precisamente porque Israel, el pueblo judío, rechazará al anticristo. La abominación desoladora será vista tal como eso, como una abominación, algo totalmente repulsivo. Y por lo tanto, como Israel rechazará al anticristo, él se abocará a perseguirlos de una manera intensa, el peor sufrimiento y la más dura persecución que Israel haya sufrido en su historia. Él hará la guerra y se enfrentará en guerra contra todos los que no se sometan a él, y buscará aniquilarlos. En segundo lugar, y ya aludí a esto, él buscará exterminar al pueblo judío y llevará a cabo sus deseos de la peor forma posible, matando a 2/3 del pueblo judío que esté viviendo en ese tiempo. Una situación atroz. Pero ese tercio que sobrevivirá llegará a la fe. Bien, concluiré este breve estudio sobre el anticristo diciendo lo siguiente. Él no solo es conocido como el hombre de iniquidad, sino que la Escritura también nos dice que Él es el hijo de perdición, una palabra que también significa destrucción. El anticristo será destruido,
y en última instancia, Él será arrojado en ese lago que arde con fuego y azufre. Él será abatido. Sabemos que Él será destruido. Es el hombre de iniquidad, el hijo de la destrucción, mas el verdadero Mesías gobernará sobre el trono de Dios por siempre y para siempre. No tengamos temor, tengamos fe. El anticristo, nos dice la Escritura, que es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, obrando. También sabemos que muchos podríamos decir, tipos de anticristo, aquellos que tienen el espíritu del anticristo, ya andan sueltos por el mundo. Pero el original, el único anticristo verdadero, aún no ha sido revelado. Y no será revelado hasta que primero Él tome su asiento de liderazgo sobre ese perverso imperio conocido como la Bestia. Espero que este corto estudio haya aclarado algunos puntos en cuanto al anticristo y que podamos estar conscientes de quién es, a qué se asemeja, qué pretende y cuál será su fin. Hasta nuestro próximo estudio de Cortos del Apocalipsis me despido. Que Dios les bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.